Escudriñar la palabra de Dios es una forma de crecer espiritualmente y de encontrar respuestas a las preguntas que nos plantea la vida. La Biblia es hermosa por su profundidad y riqueza, ya que cada lectura puede revelar los nuevos significados y reflexiones. Triunfo 96.9 FM te da la bienvenida a El Texto Sin Pretexto con el pastor Isaac Ruiz. Que la gracia y la paz del Señor sea con cada uno de ustedes en este maravilloso día que nos regala el Señor. Quien te saluda es el pastor Isaac Ruiz y te damos la bienvenida a un episodio más de nuestro programa El Texto Sin Pretexto, tu programa de interpretación bíblica donde analizamos los pasajes de la palabra del Señor desde su contexto. Y estamos como todas las semanas, todos los viernes, a través de esta tu emisora Triunfo 96.9, la emisora que te hace bien. Y como todos los viernes siempre me acompaña nuestra hermana Dalwan Nieves. Dalwan, Dios te bendiga. Amén, bendiciones a todos nuestros hermanos en el día de hoy. Damos gracias al Señor por la oportunidad de estar aquí nuevamente. Amén, amén. Y saludamos a todos los hermanos, a todas las familias que ¿verdad? Han pasado durante el día de ayer junto a sus seres queridos, celebrando, ¿verdad? El Día de Acción de Gracias. Pero para los creyentes, nosotros damos gracias 365 días del año. Así que muchas bendiciones para cada uno de ustedes. Y en este día queremos reflexionar y traer una porción de la Escritura que nos habla de dos cosas, y es que nos habla de la alabanza y de la gratitud. Amén. Así que estamos hablando nada más que del Salmo 100, un salmo corto, pero que encierra, ¿verdad?, una gran enseñanza. Amén. Así que quisiéramos comenzar rapidito, porque también tenemos unas preguntas muy interesantes en el día de hoy, y queremos ir a ese pasaje escritural. Dalwan, llévanos ahí. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Muy bien, este salmo, el salmo número 100, es un himno o salmo de alabanza descriptiva al Señor. O sea, es un salmo que describe los partes de los atributos del Señor. Este salmo está constituido en 2 estrofas y en cada estrofa está seguido por un llamado a la alabanza y luego, ¿verdad?, especifica una causa de por qué se alaba al Señor. Así que vamos a poder analizar específicamente, ¿verdad?, esa composición de este salmo. Y fíjense que este salmo se conoce o tiene dentro de él dos formas de expresión. Una se conoce en el hebreo como tejilá. Tejilá significa himno, ¿verdad?, alabanza, es un canto de alegría, o es un canto donde se describen las maravillosas hazañas del Señor. Así que ese salmo es conocido de esa manera. Y también dentro del salmo existe algo en el hebreo que es lo que se conoce como la todá. ¿Okay? ¿Y qué es la todá? La todá era originalmente un sacrificio de acción de gracias ofrecido para celebrar una intervención específica del Señor. O sea, no era un sacrificio por pecados, no era un sacrificio, ¿verdad?, para pedir perdón por alguna situación, sino que se ofrecía un sacrificio en gratitud. Era una ofrenda de agradecimiento, y junto a esa ofrenda de agradecimiento venía acompañada de un canto de agradecimiento. Luego pasó el tiempo, ¿verdad? Y cuando pues ya no estaba el templo y todas estas cuestiones, pues se dejó de ofrecer el sacrificio, pero se siguió utilizando ese canto, ¿verdad?, esa expresión de gratitud como parte de esa acción de gracias que hacían los creyentes, ¿verdad?, en este caso los judíos en aquellos tiempos. Ahora, el versículo 1 que se ha leído hace un primer llamado a la alabanza. ¿Y cómo lo hace? Lo hace a través, en el 1 y el 2, de 3
verbos que se conocen como 3 verbos imperativos, que significa que es una orden, no es si usted siente ganas, no es si usted lo desea hacer. Exacto, si quiere. Sí, es como cuando hablamos del sacrificio de alabanza, ¿verdad? En los salmos, que se habla mucho de los sacrificios de alabanza, el sacrificio de alabanza no es algo cuando tú tengas ganas o cuando te sientas en ánimo de. No, el sacrificio de alabanza es por encima de que no tengas ganas, tú le ordenas a tu alma alabar al Señor. Amén. Entonces, los 3 verbos que utiliza el salmista son canten, sirvan y vengan, ¿verdad? Y la idea que se transmite es que toda la tierra, porque no solamente esa es una invitación a los creyentes o a los piadosos, sino a toda la creación, a toda la tierra, que griten triunfalmente al Señor. ¿Y por qué utilizo el término gritar? Porque en el concepto hebreo de la alabanza, uno de los términos es halal, y la palabra halal tiene que ver con hacer ruido. Okay. ¿Has leído el Salmo 150? Sí. Ese salmo específicamente utiliza el término halal, que es hacer ruido, o sea, hacer ruido con pandero, hacer ruido con flautas, ¿verdad? A son de bocina, y por eso es que el salmista está implicando que se alabe al Señor, que se grite como una manera de expresar esa alabanza y esa gratitud. Una expresión jubilosa. Eso es así. Así que la imagen que nos está pintando el salmista en esos primeros 2 versos es muy parecido a cuando un rey entraba victorioso. Por ejemplo, el rey David o el rey Saúl, cuando venían de esas victorias de guerra, pues el pueblo se reunía. Es más, dice el uso y costumbre de la época que se formaban como 2 especies de campamentos para recibir al rey que venía con la victoria, y las multitudes gritaban, ¿verdad? Era una forma de euforia. Entonces el salmista está utilizando esa imagen para entonces describir a Dios como ese rey triunfante. Amén. Pero no solo Israel es el que le va a gritar, sino todos los pueblos de la tierra, ¿verdad? Amén. Adoren al Señor. Pero ahora el verso 3 nos da un reconocimiento del por qué le debemos de alabar. Vamos a verlo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Bien, básicamente la razón que da el salmista es que el Señor nos hizo. O sea, el Señor es el creador, Él hizo los seres humanos y por tanto nosotros no somos autónomos, ¿verdad? No dependemos de nosotros mismos, sino que tenemos una dependencia de Él. Cuando el salmista habla, ¿verdad?, de que somos las ovejas de su prado, pues lo que está queriendo resaltar es que nosotros somos los beneficiarios de los cuidados de su pastoreo. Amén. ¿Verdad? Así que es la imagen que está transmitiendo el salmista, y que obviamente Dios, el Dios creador, como nuestro Señor, como nuestro dueño, pues cuida de su rebaño. Esta idea del salmista va muy consona con las ideas que Jesús en algún momento transmitió cuando decía, mira las aves y mira los lirios, Dios cuida de todos ellos. Pues sabes que nosotros somos corona de la creación. ¿Cómo no cuidará y cómo no nos dará las cosas que necesitamos? Así que era una imagen muy popular en ese momento. O sea, por eso es verdad que también se utiliza, porque tal vez ahora tú me puedes hablar de un rebaño, yo no entenderlo, ¿verdad? Nosotros no entenderlo, porque para nosotros no es común ver rebaños de ovejas, de vacas, de lo que sea, ¿verdad? En nuestro día a día, pero en ese momento el pueblo a quien va dirigido, ¿verdad? El pueblo hebreo a quien va dirigido, el pueblo judío a quien va dirigido el texto, conoce especialmente cómo es el trato, cómo trabaja un pastor, cuáles son las características de un rebaño. Eso es así, la vida pastoril Amén. Era parte, ¿verdad?, de la forma de vida de este Amén. Tiempo. Hoy en día tendríamos que irnos un poquito al Medio Oriente para, ¿verdad?, poder revivir, porque allí todavía hay muchos pastores, sí. ¿verdad? Mucha gente que se dedica a la vida
pastoril. Pero entonces fíjense que el versículo 4 es la segunda estrofa de este salmo, ¿verdad? Donde también nos hace otra invitación. Vamos a ver qué dice el 4. Amén. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Fíjense que esta convocatoria que se hace en el verso 4, también se utilizan tres verbos para exhortar a todos los pueblos a adorar al Señor, ¿verdad? Ahí vemos que invita primero a entrar, Amén. ¿verdad? Luego dice alabadle Amén. y bendecid. Y cuando los analizamos también están en cierta forma de imperativo. Sí. No es si deseas, no, el salmista está dando una orden Amén. de que entremos, en este caso por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, que le alabemos y que bendigamos su nombre. Amén. Fíjese que en la ley mosaica los extranjeros estaban excluidos de poder estar en los atrios del templo, ¿ok? No se les permitía. Ya en este salmo se invita a toda la tierra a entrar por las puertas del santuario. Así que estamos viendo, luego si vamos a Isaías más adelante, vamos a ver cómo ese ofrecimiento universal de que Dios no es solamente Dios de Israel, sino que es Dios de todas las naciones. Amén. Así que vemos cómo Exclusivo. este salmo ya comienza a darnos esos vestigios de que Dios siempre ha querido relacionarse con la humanidad completa, no solamente con un grupo. Es que a veces a Israel se le olvidó lo que Dios le dijo: en ti serán benditas todas las naciones. Amén. Y eso a veces nos pasa a nosotros como creyentes. Pensamos que nosotros tenemos las patentas espirituales, ¿verdad? O las patentas del cielo, cuando nosotros somos llamados a dar a conocer a Dios a otros, ¿verdad? Y eso es parte de lo que el salmista está expresando. Hay quienes dicen dentro de la erudición que pues este salmo podía usarse de manera literal y se usaba dentro de la liturgia, cuando se adoraba, cuando se exaltaba en el templo, parecido, ¿verdad?, a lo que es el Salmo 15 y el Salmo 24. Otros dicen que tiene un sentido figurado, y los que lo ven de esa manera dicen: pues mira, lo que está haciendo el salmista es invitándonos a todos a ir ante la presencia del Señor. O sea literalmente en el culto, o sea de manera abstracta o simbólica, lo que nos está diciendo es: tenemos acceso a su presencia. El que no pertenezcamos a un grupo étnico en particular no nos exime de entrar a la presencia del Señor. ¿Y cómo debemos entrar? Pues lo hace que a través de lo que mencionamos ahorita, la todá, la acción de gracias, ¿verdad? Y a la vez la alabanza. Tiene que haber ese balance de alabanza y acción de gracias. Yo siempre he dicho que la acción de gracias es como ese usted ir y hacer lista de los beneficios del Señor. Cuando nosotros damos gracias, alimentamos nuestra fe. ¿Por qué? Amén. Porque estamos diciendo: te doy gracias. ¿Por qué? Por lo que ha pasado, por lo que has hecho, porque hiciste esto en tal momento. Reconocemos la autoridad del Señor. Exacto, y entonces estamos alimentando nuestra fe, estamos viendo en nuestro armario espiritual, como dice otra parte del salmista, los beneficios del Señor. No te olvides de esos beneficios, no te olvides de lo que Dios ha hecho. Por eso es importante, y en el Nuevo Testamento se recalca, que en todo tiempo demos acción de gracias. Así que, pero luego se hacen varios, ¿verdad? Se hacen varios reconocimientos en ese salmo, ¿verdad? Primero se habla de la acción de gracias, se habla, ¿verdad?, de que el bendecir su nombre, el pueblo pues se inclina, rinde homenaje al Señor, ¿ok? Y todo esto pues parte de la forma en que este salmista está presentando la gratitud. Pero hay un verso 5 donde entonces cierra, ¿verdad?, dándonos otra razón de por qué alabamos y damos gracias al Señor. Amén. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones.
Muy bien. Así que ese verso 5 termina descansando en lo que nosotros llamamos la bondad del Señor, ¿verdad? El Señor es bondadoso. Dice un erudito de apellido Weiser que la bondad es la esencia misma de la naturaleza de Dios y sus actos de gracia no son el producto de un capricho amistoso momentáneo ni manifestaciones del humor arbitrario de un déspota divino, no, sino todo lo contrario. La bondad de Dios se resalta porque eso está en su naturaleza ser. Aun cuando nosotros no seamos bondadosos y no seamos fieles, Dios permanece siempre fiel y bondadoso. Se resalta su fidelidad. Fíjese que en el hebreo la palabra que se utiliza aquí es la palabra Gesed, que Gesed es el término hebreo para amor, o se traduce como amor fiel. ¿Okay? Así que lo que implica que no está limitado por el tiempo, sino que es un amor que perdura. No es un amor que se agota. No, el amor de Dios siempre va a estar ahí. Su fidelidad siempre va a permanecer. Amén. Así que, y eso es parte de lo que el salmista recalca, que es parte de la naturaleza, del carácter del Dios al cual nosotros servimos. O sea que, para ir cerrando este salmo, ¿por qué damos gracias? Damos gracias porque no importa la temporada que estemos viviendo, no importa la situación adversa, no importa el panorama que esté a nuestro alrededor, Dios sigue siendo bueno. Dios sigue siendo bondadoso. Dios sigue siendo amoroso. Como diría el norteamericano, Dios es bueno todo el tiempo, ¿verdad? Todo el tiempo Dios es bueno. Así que hemos resumido, ¿verdad?, este salmo maravilloso. Así que esperando que usted sea edificado con esta porción de la Escritura. Pero antes de pasar a las preguntas, queremos recordarle siempre a nuestros hermanos que usted puede enviarnos las preguntas, las dudas, desde Génesis hasta Apocalipsis, amado. Envíenos sus preguntas a nuestro correo electrónico, que es en su contexto 96.9 @gmail.com. Repito, en su contexto 96.9 @gmail.com, y ahí usted nos envía sus dudas de la palabra del Señor y semana tras semana las vamos a estar compartiendo. Si se está conectando en esta hora a través de las redes, a través del Facebook, le invitamos a que usted comparta este enlace para que otras personas también sean edificadas con tu programa, el que tú has hecho tu programa favorito de interpretación bíblica, el texto sin pretexto. Y vamos entonces a las preguntas que tenemos para hoy. Amén. Vamos contestando tu pregunta, la número 1. ¿Pudiera dar una explicación del significado de Isaías 52:7? ¿Qué dice Isaías 52:7? Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Muy bien, un pasaje bastante conocido, que inclusive se utiliza mucho en los cultos misioneros. En los cultos misioneros se utiliza mucho esta porción de escritural. Para comprender este pasaje, pues mire, en el versículo 1 y 2 de ese capítulo, acuérdense que nunca debemos de interpretar un texto fuera de su contexto, porque si no se forman pretextos. Y eso es lo que queremos evitar, ¿verdad? Pues mire, en los versículos 1 y 2, Dios le habla de esta manera al pueblo. Le dice: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión. Así que lo que está haciendo a través de estas porciones es asegurándole al pueblo que sus tiempos pasados de opresión han terminado, y está proclamando que
que el Señor está con ellos, ¿verdad? Que el Señor, a pesar de todas las situaciones, de todas las adversidades, pues mira, Dios ha estado con ellos. Luego vemos los versículos 3 al 6 y en el final del 6 específicamente le dice, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que he hablado, he aquí, estaré presente. Así que amén. Lo que Dios está diciendo es que Él estará presente como rey, estará gobernando, así que la nación de Israel, y acuérdese, nosotros rápido cristianizamos el pasaje, pero antes de cristianizarlo hay que entenderlo en su contexto. Amén. Cuando Israel leyó este pasaje, pues están entendiendo que Dios ha de gobernar, que en un momento dado el pueblo será redimido de su esclavitud. Amén. Y que Dios traerá un tiempo de paz y alegría. Ahora, el verso que nos están haciendo la pregunta, ¿qué hace? Nos presenta un mensajero de buenas noticias, ¿ok? Típicamente un mensajero podía ser utilizado para llevar noticias de una victoria militar, pero en este caso el heraldo que se está presentando aquí como mensajero no hace hincapié en la victoria del Señor, sino que hace hincapié en la nueva era que Dios va a establecer. Amén. O sea, vendrá un nuevo tiempo donde Dios gobernará, donde todo será paz, donde todo será maravilloso. Ahora, la atención se centra en ese versículo 7, principalmente en el mensaje que transmite este heraldo. O sea, la identidad del mensajero no parece muy importante en el pasaje. Solamente se habla de este mensajero que viene trayendo un mensaje. O sea, que el mensaje es lo más importante en este pasaje. Y su mensaje de buenas noticias proclama 4 cosas, ¿verdad? En igual número de anuncios, ¿verdad? Y eso lo vamos a ir viendo. Y es que, primero, la proclamación que hace, la hace a través de 4 participios, ¿verdad? Que ayudan al verbo. Y es que utiliza la expresión trae, este mensajero trae, anuncia, vuelve a traer y publica. Así que ahí vemos la forma en que el mensajero proclama el mensaje de Dios. Así que esta proclamación humana que aparece en el versículo 7, parece ser el medio que Dios ha elegido para difundir la noticia de su venida. Así que esto lo que nos está enseñando es que todo mensajero de la salvación de Dios desempeña un papel fundamental en la difusión de una buena noticia, ¿verdad? Y la buena noticia en este pasaje es que Dios reina. Amén. Es que Dios está en control de todas las cosas. Y esto nos debe enseñar, amado, que al que trae el mensaje del Señor, a veces nos enfocamos en aspectos negativos y se nos olvida resaltar lo positivo. Se nos olvida resaltar cuál es el mensaje medular de Dios para el mundo. Este mensajero de Isaías no se enfoca en las tribulaciones del pasado, se enfoca en la realidad de que Dios reina, amén, de que Dios está sobre todas las cosas. Y cuando este Dios viene a habitar con su pueblo, las 4 proclamaciones que hace el mensajero anuncian varias cosas. Va a inaugurar un tiempo de paz, amén, va a traer bondad y va a traer salvación, amén, y un periodo de gobierno divino. Eso es lo que se está prometiendo en este pasaje. Paz, obviamente, denota un tiempo de ausencia, de hostilidad, de conflicto, estableciendo un periodo de unidad, de cooperación, de relaciones justas entre la humanidad. Y yo sé que usted puede estar diciendo, bueno, es que Apocalipsis, ¿verdad? Y se puede estar ahí, pero antes de irnos allá, queremos que usted lo vea desde esta perspectiva veterotestamentaria, o sea, de esta línea antiguo testamentaria que se nos está presentando. Se nos está presentando un tiempo de bondad que implica que las experiencias negativas del mal, del odio, la enfermedad, la muerte no estarán presentes. Amén. Así que no van a estar presentes, todas las relaciones serán que positivas. Amén. Será también un tiempo de salvación,
donde Dios liberará a las personas de todo aquello que pueda o quiera dañarlas, y que Dios mismo que gobernará. Amén. Ahora, habiendo visto este pasaje de Isaías desde esa óptica, pues ahora sabemos, ¿verdad? Cuando cristianizamos el pasaje, cuando vemos Apocalipsis, cuando vemos las profecías del Nuevo Testamento, entendemos que el único que podrá cumplir esta profecía se llama Jesús. Cristo. Así Amén. que, obviamente, para nosotros los creyentes, este pasaje se va a cumplir en la vida de Cristo. Amén. Cuando Cristo venga a gobernar, entonces traerá ese tiempo de paz, Amén. traerá ese tiempo de bondad, traerá ese gobierno de salvación y ese gobierno justo sobre la tierra, a través de lo que el Apocalipsis nos enseña, que serán, ¿verdad?, los famosos 1000 años de un gobierno donde se cumplirá la promesa dada a David de que de su retoño saldría que un vástago que gobernaría por siempre. Así que es maravillosa la palabra del Señor. Y si lo contextualizamos un poquito más, en la forma en que tú lo acabas de explicar, ese mismo proceso es el que sucede en cada ser humano cuando acepta a Jesucristo como su Salvador. Solamente. Trae paz, trae salvación, trae bondad, ¿verdad? Y eso crea una restauración en el ser humano y un cambio de vida. Eso es amén, porque no puede haber un creyente que dé su vida al Señor, que tenga un cambio radical, un Amén. encuentro genuino y verdadero, Hermoso. y que su vida siga siendo igual. Amén. Así Damos que gloria al Señor. es maravilloso el Señor. Amén. Ya nos vamos a ir pronto a la pausa, pero nos quedan unas 3 preguntitas por Sí. ahí. Queremos animar a nuestros hermanos a que nos envíen sus preguntas. Si usted tiene dudas de lo mismo que hemos estado hablando, de algún pasaje escritural, le invitamos a que se haga partícipe de este programa maravilloso, enviándonos sus preguntas y sus dudas a través de En Su Contexto 96.9 @gmail.com. Ahí le vamos a estar recibiendo sus preguntas, y aquí en este foro, en este salón de clases radial, le vamos a estar contestando sus preguntas. Y estamos aquí de regreso en tu programa, El Texto Sin Pretexto, tu programa de interpretación bíblica, donde semana tras semana analizamos la palabra del Señor desde su contexto. Así que si te has conectado en esta segunda media hora de nuestro programa y nos estás viendo a través de las redes, te invitamos que compartas este enlace. Si nos estás escuchando en tu radio, a través de la aplicación, a través del canal, ¿sabes qué? Avísale a tu amigo, a tu hermano, a tu primo, a tu tío, a todo el mundo, como diríamos allá en Aguadilla, a campo, pueblo y playa, y déjale Amén. saber que tu programa, El Texto Sin Pretexto, ha comenzado. Y vamos a retomar las preguntas, ¿verdad? Amén. Que Sí, dejamos vamos para las 2. sobre el tintero. Así que vamos a ver qué dice esa pregunta número 2. Al dar lectura a Nehemías 1:4, podemos establecer que el profeta ayunó por 4 meses. Ok, esto es una pregunta que nos hacen de si Nehemías y ayunó por 4 meses. La pregunta la hacen específicamente porque pues escucharon a alguna persona predicando diciendo, ¿verdad?, que él estuvo 4 meses. 4 meses, estaremos hablando casi, si nos dejamos llevar por el calendario nuestro que es solar, estamos hablando sobre más de 120 días Yes. en ayuno. Ok, vamos a ver qué nos permite ver el texto para poder contestar esa pregunta. Ok, porque es importante que no tomemos el texto a la ligera y, como dice uno de nuestros profesores, que no jalemos el texto por los pelos. Exacto. Tú lo conoces, ¿verdad? Sí. Muy bien. Dice Nehemías 1:1, ¿ok? Dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías, que aconteció en el mes de Kisleyu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino. Ok. El capítulo 1 se ubica en el mes de Kisleyu. El mes de Kisleyu, desde lo que es el calendario babilónico, es para nosotros lo que sería el mes de noviembre
parte de diciembre, ¿verdad? Sí. Estaría ubicándose más o menos para Sí, esta temporada. exacto. Ok, entonces en el 4, que es donde se nos hace la pregunta, dice, cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. ¿Ok? Amén. ¿Qué nos está diciendo el texto aquí? El texto no nos está diciendo específicamente cuánto tiempo, en este caso, Nehemías lloró y ayunó. Solamente dice días. O sea que el término días, inclusive no utiliza el término meses. No. Solamente días. Obviamente no podemos inferir si fueron 5, si fueron 10, si fueron 15, porque el texto no nos permite llegar a esa conjetura. ¿Ok? Donde yo entiendo que la persona que dijo esto llegó a esa conjetura es porque en el capítulo 2 dice, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya él vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Ok. En base a lo que, cuando leemos los dos capítulos, vamos a entender que después que Nehemías ayunó, él tuvo que regresar a su trabajo. ¿Ok? Ahora, hay una regla básica en estos imperios y es que todo funcionario que trabajara con el rey directamente, como en este caso, ¿verdad? Él trabajaba delante del rey, no se permitía, era un insulto que alguien estuviese con su rostro entristecido o molesto. O sea, usted se tenía que presentar ante el rey, aunque a usted le doliera la vida. Con buena presencia. No, usted tenía, como dice el dicho por ahí, a mal tiempo, buena cara, ¿verdad? Usted tenía que sacar su mejor sonrisa y estar alegre porque el rey no se permitía tener gente atribulada con la trompa parada. No. Ante el rey había que estar en la función correcta. Entonces, el texto nos deja ver que él estuvo trabajando, pero como dice el mismo libro, ¿verdad? Que él no había estado antes triste en su presencia. O sea, lo que nos hace entender el texto es que después que él ayunó, él regresa a su trabajo y obviamente pues estuvo ocupado, él sabe, él conoce las reglas de que él no puede estar triste delante del rey. Exacto. Así que él sacó, tú sabes, su mejor cara en esos momentos, pero llegó un momento que la angustia, que la preocupación, que el afán, que toda esta situación se acumuló entonces en Nehemías, que entonces no pudo disimular. Sí, se reflejaron. ¿Verdad? Por eso es que cuando el rey le pregunta por qué está triste tu rostro, y él le dice, tú no estás enfermo, ¿ok? Y él le dice, no, esto es quebranto de corazón. Pero entonces dice el 2, entonces temí en gran manera. ¿Por qué Nehemías teme? Porque Nehemías sabe que está rompiendo la regla, ¿verdad? Que la regla es que no se podía estar triste delante del rey. Así que, para contestar la pregunta, si realmente Nehemías ayunó 4 meses, el texto no nos permite llegar a esa conjetura. O sea, decir, base al capítulo 1 y el capítulo 2, leyendo los dos pasajes, decir que Nehemías ayunó 4 meses, primero, el texto no me lo permite, sería jalarlo por los pelos, yo le diría eso, hacerle lucha libre al texto, porque es forzar, es hacerle un torniquete al texto para que diga lo que no dice. Ok, y por el otro lado, mire, científicamente hablando y médicamente, se sabe que un ser humano puede soportar unos 75 días sin comer, ¿ok? Y 3 días sin tomar agua, ¿ok? O sea, que si estamos hablando de 4 meses, estamos hablando de más de 120 días. De ser un ayuno de ese nivel, tendría que ser un ayuno parcial, ¿verdad? En este caso, obviamente, nada de esa información se nos relata. Así que yo prefiero entender en base a lo que el texto me permite interpretar
que él ayunó por unos días, porque Exacto. si hubiese sido meses, yo entiendo que el autor hubiese dicho, ayuné por unos meses. Exacto. Pues no, él solamente dice días. Así que, en base a lo que tenemos en el texto, no podemos llegar a esa conclusión, ¿ok? Así que Jesús ayunó 40 días y un famoso evangelista que ya no está en medio nuestro, ayunó 41 y por poco... Las enlía. Eso es así. Así que 4 meses, no es que esto no pueda ser posible, pero lo que queremos resaltar es que no podemos decir lo que el texto realmente no dice. ¿Ok? Así que esperamos, ¿verdad?, poder haber contestado esta pregunta. Vamos a la tercera pregunta. Amén. ¿Cuál es la explicación para Apocalipsis 19:16 referente a la aplicación para justificar el uso de tatuajes? Ok. ¿Y qué dice ese verso? Pues mire, ese verso dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Primero, para ubicarnos en contexto, este pasaje tiene que ver con la visión que tiene Juan del tiempo cuando Jesús venga en su segunda venida Amén. a implantar el reino milenial. Eso es número 1. Número 2, ¿en qué contexto se da este pasaje? Cuando Juan escribe esto, Juan lo escribe estando desterrado en la isla de Patmos, bajo el gobierno y el dominio del Imperio Romano, ¿ok? Específicamente se entiende que el emperador de turno era el emperador Domiciano. Hay quienes dicen no, que fue bajo los tiempos de Nerón, porque entonces tratan de ubicar el asunto de la cabeza de muerte, que está herida de muerte, con el mito del Nero Redivivus, que era el mito de que Nerón iba a resucitar. Pero sabemos por los registros históricos que fue Domiciano quien desterró a un grupo de cristianos en Patmos, ¿verdad? Y que bajo el emperador Nerva en el año 96 los saca del destierro, y por fuentes históricas se sabe que Juan muere en el 98 después de Cristo en la ciudad de Éfeso. Así que por eso es que lo ubicamos en ese tiempo. ¿Qué tiene que ver eso con todo lo que está mencionando aquí? Ok, cuando el César salía a la guerra, y esto también es importante entenderlo, los caballos, era una imagen de gobierno, de reino, porque a veces pensamos que cualquiera podía montar un caballo en los tiempos bíblicos, y no es así. No. El caballo era visto como el carro del presidente hoy en día, ¿verdad? Que se conoce como The Beast, el carro del presidente de los Estados Unidos. Pues así era, o sea, yo montarme ahí, eso es, hay un dicho nuestro que eso es perro flaco soñando con longaniza. Así que, ¿por qué? Porque es sumamente, o sea, difícil, es un vehículo que solamente es para el presidente. Pues los caballos en aquel contexto estaban solamente permitidos para los reyes y los ejércitos. Los de a pie, ¿verdad? Como nosotros, pues podíamos montar un burro, una mula, y si teníamos un poquito más de dinero, un camello, ¿verdad? Exacto. Un dromediario, eso era lo que se permitía, pero un caballo, ¿por qué usted cree que Jesús no vino montado en caballo? Porque montarse en un caballo era declarar un golpe de estado al imperio. Ok. Símbolo de autoridad. Así que, cuando el emperador salía a la guerra, ¿cómo la gente sabía, en un tumulto de soldados, en medio de una guerra, cómo la gente sabía a que él es el emperador? Ok, el emperador tenía el uso y costumbre de que en su muslo se escribía la expresión Kyrios os Kyrios, que significa Señor de señores. Acordémonos que esto se le está escribiendo a la iglesia está siendo perseguida específicamente ¿por quién? Por el emperador, por Domiciano. Entonces, la manera, acuérdense que Dios siempre nos habla en arroz y habichuela. O sea, cuando Dios le habla a la iglesia, le revela a un Cristo que es más grande que el emperador. Amén. Le está diciendo, cuando Cristo venga a gobernar, pues, ¿cómo vamos a saber que Él será el que viene a gobernar? Pues mira, tiene escrito en su muslo, ¿verdad? Simbología del tiempo en el cual se escribe. No Señor de señores, no. Rey de reyes y Señor de señores. Amén. Así que esta imagen corresponde
con la forma en que el César se identificaba en el campo de batalla. ¿Qué está diciendo el autor de Apocalipsis? Aquí hay uno más grande que el César. Amén. Aquí hay uno que viene con poder a gobernar, ¿verdad? Y a regir con vara de hierro. Y ese texto no es justificación alguna para los que, ¿verdad?, respetamos, pero para aquellos que quieren buscar en el texto justificación para el tatuaje. Volvemos al punto. No jalemos por los pelos al texto. No hagamos decir al texto lo que no dice, cuando lo que hay es un mensaje. Y respetando, ¿verdad?, al que tenga o no tenga, o el que se lo quiera hacer. Mire, médicamente se sabe que toda aquella persona que se tatúa provoca un daño a su sistema, específicamente la piel. Usted sabe que la piel es el órgano más grande que tenemos. Exacto. Cuando usted se tatúa, las células de la piel tratan de comerse esa tinta, pero esa tinta ellas no se la pueden comer. Por eso es que los tatuajes al pasar los años se difuminan. Sí, exacto. ¿Por qué? Porque las células están tratando de comerse esa piel, pero ellas mueren al tratar de comérsela y toda esa tinta termina en el hígado. ¿Okay? Así que si basamos la premisa de que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, pues se la dejo ahí para que usted analice, ¿verdad? Y si usted era de los que estaba pensando tomar una decisión de ese nivel, pues, ¿verdad? Y como diríamos por ahí, I'm sorry, pero pues soy pastor y pues hay cosas que a veces hay que decirlas. Así Eso que brota. No, si no, mire, infarto aquí. No, amado, porque hay cosas que hay que decirlas, la gente a veces claro que sí. no se atreve a decirlas. Pues mire, no, queremos buscar justificación para todo en la Biblia, pero mire, Dios nos ha dado la sabiduría a través de los médicos, de la ciencia, para entender entonces qué es beneficioso y qué es saludable para mi cuerpo y qué no. Amén. Así que esperamos haber podido satisfacer, ¿verdad?, la duda de nuestros hermanos. Amén. Y vamos a la última pregunta. Amén, claro que sí. ¿Qué quiso decir Jesús en Mateo 10:28 al indicar que no evitemos la muerte? Ok, vamos a ver qué dice Mateo 10:28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ok, lo que nos pregunta nuestro hermano es si esta base bíblica lo que quiere implicar es que no evitemos la muerte, ¿verdad? El que pues como creyente pues tenemos que morir, pues olvídese, vamos a morir. Bien, para poder comprender este pasaje, Jesús está pasando por una zona que se le conoce como el Valle de los Hijos de Hinnom, ¿verdad? También conocido como el Gehenna. El Gehenna era un lugar donde la tierra se abría, estaba abierta, y allí había como una especie de vena de lava, donde la gente pobre, que no tenía tumbas, acuérdense que los gente pudiente como Lázaro y sus hermanas tenían tumbas personales, ¿okay? Eso era símbolo de ser pudiente. Sí. Pero las personas de a pie, pues tenían dos opciones: o tirar sus cadáveres, los cadáveres de sus familiares, al río Jordán, ¿okay? Esa era una, por eso el Jordán se conocía por ser un río sumamente sucio, rodeado de, porque un cadáver se quedaba ahí estancado y pues mire, a tomates no olía, ¿verdad? O la otra opción era ir a este lugar del Valle de los Hijos de Hinnom y tirarla en esa vena que estaba abierta en tierra, y tirarlo, era como se había convertido como una especie de crematorio. Tiraban basura, tiraban cadáveres, etcétera. Entonces, cuando Jesús pasa por ahí, Jesús les dice: no teman al que mata el cuerpo, ¿verdad? Los que pueden matar el cuerpo. Y basándose en esa realidad física y geográfica del área donde él estaba, pues entonces trae un principio espiritual. Amén. Le dice: más bien teman a aquel que puede destruir, ¿verdad?, el alma y el cuerpo en el infierno. Nuestras versiones Reina Valera utilizan la palabra infierno, que viene de la transliteración del latín. Cuando se tradujo la Biblia del griego al latín, la famosa Vulgata latina,
la palabra que se usó fue el término infernus, ¿verdad? De infernus es que viene el término infierno, pero si usted busca en muchas Biblias, usted va a ver que esta palabra se utiliza el término Gehenna. Y el Gehenna, ¿qué es lo que Jesús establece? Que es un lugar espiritual de castigo. En Apocalipsis se menciona el famoso lago de fuego que arde con azufre. Y según Apocalipsis, pues hay un Hades, que es un lugar donde van a ir los impíos antes del Gehenna. O sea, y Apocalipsis nos enseña que el Hades, en los tiempos cuando se haga el juicio del trono blanco, el Hades dará a sus muertos, porque la Biblia enseña que todos vamos a resucitar, pero que unos resucitarán para vida y otros para perdición perpetua. Entonces, los que resuciten en la segunda resurrección saldrán del Hades. ¿Ok? Y el Hades será echado en el lago de fuego que arde con azufre, ¿verdad? Y esto es importante que lo entendamos porque Jesús, la gente inclusive hace hasta el diablo en el infierno. Dice que lo escuche el diablo en el infierno. Mire, la Biblia nos enseña que en el caso de los espíritus, los demonios, están en algo que los judíos llamaban el tejón. El tejón era un abismo. ¿Se acuerda cuando el endemoniado de Gadara? ¿Qué le dijeron los demonios que se llamaron legión porque eran muchos? No nos mandes al abismo. Porque los espíritus, los demonios, están en el abismo, no en el infierno, o no en el Hades, ni en el Gehenna. El Gehenna no ha sido estrenado. Exacto. O sea, que para aquellos que le dan órdenes al infierno y mandan al diablo para el infierno, el Gehenna, el lago de fuego que arde con azufre, no ha sido estrenado. Esperamos que nadie quiera ir a estrenarlo. Pero lo que sí está en funcionamiento es el Hades, que es ese lugar temporario. ¿Ok? El abismo es otro lugar. Cuando leemos, por ejemplo, Judas, se nos habla de que de un tártaro o de unas prisiones de oscuridad. ¿Ok? Así que el lugar donde están los demonios es uno, el Gehenna es otro, el Hades es otro. Cuando el juicio del trono blanco se realice, tanto las almas de los impíos como los demonios, el diablo y toda esta gente, pues van a ir al Gehenna, que es el lugar donde ellos permanecerán por siempre. ¿Ok? Así que esa es la idea que Jesús quiere transmitir cuando dice: no teman a quien pueden matar el cuerpo, mas el alma no pueden matar, por esa realidad geográfica, ¿verdad? De lo que allí se daba en ese lugar conocido como el Valle de los Hijos de Hinnom, y más bien temed a ese que puede destruir tanto el alma y el cuerpo en el infierno o Gehenna, como hemos explicado. Así que esperando que, ¿verdad?, la duda haya sido aclarada, y queremos, ¿verdad?, en estos minutos finales, primero volver a hacer énfasis e invitar a nuestros hermanos a que nos ayuden con sus preguntas, con sus dudas. Créame, amado, que no hay pregunta, como diríamos por ahí, boba, insignificante. No, créame que muchas de las dudas que los hermanos nos hacen, me he encontrado con personas en iglesias que me dicen: pastor, esta pregunta que usted contestó, esa pregunta yo me la llevaba haciendo un montón de tiempo, ¿verdad? Y no habían tenido tal vez el foro o el lugar donde hacer esa pregunta. Y a través de este foro, que es un salón de clases a través de la radio, pues mira, hemos podido contestar la duda de nuestros oyentes. También, ¿verdad?, queremos animarles. Si usted nos está viendo, nos está escuchando y no tiene un lugar donde congregarse, pues mire, si usted está en la área de Isabela, el área oeste, Aguadilla, Quebradilla, pueblos limítrofes, pues le hacemos una invitación a que asista, ¿verdad? Si no tiene un lugar donde reunirse, asista a la Iglesia de Dios Pentecostal Movimiento Internacional del barrio Bajuras de Isabela, cerquita de la costa. Si usted se va por la costa de Isabela, usted va a llegar allí. Y para nuestros hermanos que a veces no les gusta madrugar mucho, pues la iglesia tiene un horario bastante cómodo, ya que nuestros cultos, debido a que estamos en zona turística, se realizan domingo a las
4 de la tarde. Así que a las 4 de la tarde usted puede llegarse allí y junto a nuestra comunidad de fe adorar, exaltar y bendecir el dulce nombre del Señor. Pero Amén. si está en el área Dalvan. Amén. Si está, ¿verdad? Por acá por Cagua, Sidra, hasta cerquita de Bayamón, estamos en la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional de Aguas Buenas Pueblo, una iglesia llena de amor, la cual, ¿verdad?, le espera para servirle, para que juntos adoremos y glorifiquemos el nombre de nuestro Señor. Nosotros los domingos estamos tanto en la mañana, desde las 8:45, estudiando la palabra, y ya entonces a las 10 comenzamos el culto de adoración. Así que están cordialmente invitados, sea de visita o sea para quedarse con nosotros, ¿verdad?, ser miembro, parte de nuestra congregación tan hermosa. Y saludo a mi pastor, reverendo Jorge López Natari, y a la esposa, ¿verdad?, su esposa Elizabeth Vega, junto a todos los hermanos de nuestra congregación. Muchas bendiciones a cada uno y a cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros en este día. Muchas bendiciones, feliz Navidad, que esta época sea una época de reflexión y de bendición, recordando siempre que el amor de nuestro Señor Jesucristo vive en nuestros corazones, para que así, Señor, seamos evidencia y testimonio al mundo de que el Señor reina. Eso es amén, así Amén. que nos unimos a las palabras de nuestra hermana Dalvan. Y mire, en este fin de semana que la gente sale por ahí a comprar, a hacer esto, ¿verdad? Vaya con cuidadito. Amén. Si no tiene que llevar a sus niños, pues mire, déjelos por ahí en el hogar, en casa de algún familiar, pero no los exponga, porque usted sabe que la gente se manda, sí. ¿verdad? Y a veces no tienen control, así que padres, ¿verdad? Mucho cuidado con sus hijos. Y mire, que la razón de este tiempo de celebración no sea el consumerismo, Amén. no sea esa impulsividad de gastar y comprar, sino que sea celebrar a Cristo, porque Amén. Cristo ha nacido en nuestros corazones. Así que Y esta es una hermosa fecha para hacer buenas obras. eso es amén, eso es amén. Así que nos despedimos entonces, y será hasta la próxima semana, donde tendremos más de tu programa favorito, El Texto Sin Pretexto. Bendiciones del Señor. Y buen fin de semana. Triunfo 96.9 FM presentó al pastor Isaac Ruiz en El Texto Sin Pretexto. No olvide que puede enviarnos su pregunta, duda o comentario a la siguiente dirección electrónica: en su contexto 96.9 @gmail.com. Regresamos la próxima semana en El Texto Sin Pretexto.